Gracias, Rey. Lo que necesito ahorita, vamos a meter una de las temáticas. Ok, entonces en el área de módulos, ¿verdad? Del área del curso, ahí encontramos los diferentes temas que vamos a ver generalmente, ¿sí? Acá entonces vamos a ver un pequeño video. Este video lo que nos va a permitir escuchar es que hay una gran variedad de modelos. ¿Verdad? Nosotros no pudiéramos diseñar un objeto de gestión si no lo relacionamos con la parte social. Vemos en un punto, ¿verdad? En un local, en la playa, en un espacio. Y ese tiene que tener, básicamente, un concepto comercial. ¿Qué diferencia hay en el concepto de utilizar un terreno, un inmueble, un solar para ubicar un proyecto arquitectónico? ¿Qué diferencia podemos encontrar en ello? La orientación respecto al norte. El norte relacionado con la ubicación del inmueble, ¿correcto? ¿Por qué es importante tomar en cuenta esa orientación? Importantísimo lo que está proponiendo, ¿sí? Entonces, ahorita nos está pegando un soleamiento que está sobre el suroeste. ¿Qué queda dormir? A esa hora, ¿verdad? ¿Qué echar? Un poquito, que tenga sol a esa hora. ¿Creen que sería prudente? Luego, estar ahí en su cama, donde no haga los soles ante la tele. Bien cómodo, porque no podría dormir quizás. Bien, nos va a afectar también esta. Bien, entonces, el concepto de saber aprovechar el recurso, en este caso, un momento, cuando tengan algo de sus alimentos, ¿qué te tiene por accesibilidad? Bien, entonces, es importantísimo esos elementos que estamos hablando. Ahí van a mencionar ese concepto. ¿Dónde nace el sol? ¿Cuál es su luz? Norte, la parte sureste, la parte sureste. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que aprovechar esos momentos de orientación de nuestro proyecto. Y saber que la habitación no va muy de la mano porque son ustedes y son. Tenemos que saber cuál es esa posición. El otro término sería el aspecto de los vientos. ¿Sí? Porque hay necesidad de saber utilizar, de aprovechar ese recurso de viento para poder hacer nuestras habitaciones, para que en la playa muchas veces tenemos necesidad de que haya una situación de quedar internamente
una casa en la estructura de la posición que pasa en los vientos, la nota, entonces también esa sería parte del sistema. Ahí, ya vieron el año pasado, ese concepto la utilización de los la importancia hoy que no estamos practicando, luego está otro concepto. Este es un curso que lo van a llevar también al nivel fundamental. Dentro de esto hay lo que se llama aprovechamiento de recursos de los cuadros que se llaman jóvenes. Eso lo va a ver un poco más adelante, pero para nosotros el diseño, ahí hay unos conceptos de saber aprovechar el recurso, aún con ese necesitamos en algunas ciertas predicciones de tierras, ustedes colocar ciertos parteluces al frente de las cubiertas, pero que resulta que a través de las del concepto de los cuadros de Marconi, entonces en un momento se elaboró todas las proyecciones en las cuales el proceso del Sol tiene movimiento todo el día, en algunos momentos nace, la parte del oeste nace, va a las 6 de la mañana, a las 2:30, a las 7, a las 7:30, pero sigue el proceso del Sol, ya a las 10 de la mañana ya hay calor, y luego vamos al cenit, o sea, al mediodía, ¿sí? Y luego va a girar, va a seguir su rumbo, su lado oeste. Entonces, en los demás hay ciertas fechas en las cuales el Sol, y además, pero dependiendo de la fecha, dependiendo del mes, etc., en algunos otros momentos, más. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero corregir eso, debo de hacer un estudio para saber proyectar hacia dónde voy a tener ciertos tipos de mariscos, ciertos tipos de luces. Ustedes han visto que cuando hay arbustos, ruedas, etcétera, para terminarlo con la película. Entonces, ¿cómo podemos ir aplicando eso? Entonces, vamos a tratar de ver ese concepto de fundamentos a la construcción arquitectónica. Por un momento solo voy a... Quiero... Un momento lo voy a recortar. Me dicen si se escucha, por favor.
Me dicen, por favor, si se escucha, jóvenes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de arquitectura en línea de la Facultad de Arquitectura Córdoba, Veracruz. En esta clase vamos a abordar los fundamentos de composición en arquitectura. ¿Por qué es importante analizar los principales fundamentos teóricos de composición en nuestros proyectos? Cuando realizamos un proyecto urbano o arquitectónico, siempre estamos obligados a ciertos parámetros de diseño, como pueden ser el lenguaje en arquitectura, que nos va a permitir poder expresar o transmitir un significado del mismo. Por lo tanto, es importante conocer de dónde es que surgen estos fundamentos para poder aplicarlos a nuestros proyectos arquitectónicos. Si hablamos de un lenguaje en arquitectura, estamos hablando también de aquella comunicación a través de signos. Por lo tanto, la percepción visual es un elemento fundamental que vamos a estar siempre en constante relación. Por ejemplo, en este caso podemos ver estas tres diferentes imágenes que hacen referencia a diferentes significados. La manifestación de los significados se remonta desde épocas antiguas, como lo podemos observar en esta representación de un momento de casa, o también existen aquellos signos universales, que ya son muy conocidos por todos, y que hacen referencia a algo en especial. También podemos ver la diferente señalética que nos transmite un significado. Por lo tanto, la percepción visual va a estar siempre en relación a estos signos, a través de un lenguaje que va a transformarse en una comunicación mediante el uso de signos. Esto es importante mencionar el proceso perceptivo, en el cual una imagen va a desencadenar una serie de significados que tenemos nosotros relacionados con ciertas experiencias que hemos vivido. Los elementos básicos de la comunicación visual son aquellos elementos que van a permitir transmitir cierta información. Una de las consideraciones de la comunicación visual es que únicamente con observar un elemento simbólico o un elemento gráfico, inmediatamente nos puede transmitir y nos puede comunicar algo. Esos elementos básicos consisten desde el punto, la línea, que son una serie de puntos, el contorno, o también incluso algunos elementos de dirección. También integran lo que es el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión, movimiento. El sistema de percepciones
que se basa en la teoría de la Gestalt, también es importante mencionarlo, porque esta teoría aborda la forma en que nosotros percibimos la realidad conforme estructuras y no de una manera aislada o independiente. Es decir, entendemos el conjunto como tal y no cada elemento de manera aislada. Existen diferentes leyes que ustedes probablemente ya tienen conocimiento en los talleres de diseño básico, pero vamos a mencionarlos brevemente. La ley de la proximidad, que significa que todos aquellos elementos cercanos en un espacio hacen referencia a que están agrupados de una manera integral. La ley de cerramiento, en el cual nuestra mente puede cerrar aquellos elementos faltantes por el origen de la forma. La ley de la significación de la experiencia hace referencia a que nosotros en nuestro subconsciente tenemos diferentes imágenes en el cual siempre estamos en una cierta relación de la experiencia o de lo que nos ha tocado leer o lo que nos ha tocado investigar. Por lo tanto, nuestra mente asocia esta imagen a aquella expresión. El concepto de simetría, en la cual las imágenes son asociadas también como iguales, y la ley de semejanza, en la cual nuestra mente agrupa aquellos elementos que son similares, ya sea por el tamaño, por el color, por la textura, por la forma. El principio de la figura y fondo es muy común, en el cual podemos observar una silueta o bien una copa. Va a depender de qué es lo que pueda reconocer nuestra percepción. El principio de simplicidad, que hace referencia a que el individuo organiza de manera práctica y simple en aquellas formas muy básicas. La ley de la pregnancia, cuando una figura, por ejemplo, o una forma resalta del resto y por lo tanto el ojo humano tiende a tener mucho más atención en esa forma. Y por último, la ley de destino común. Cuando ciertas pautas, ciertos ritmos, indican una dirección de agrupamiento en ciertas formas. Como parte de la estructuración de la forma, es importante también mencionar el uso de las composiciones bidimensionales. Estos ejercicios, si ustedes recordarán, van a permitir poder ordenar de manera gráfica ciertos elementos. Pueden estar en posición de orden con respecto a un campo similar, como es este elemento cuadrado, o pueden estar en una posición cualquiera, cuando no tienen una cierta relación con el campo en el cual están trabajando. Existen también los espacios cóncavos y los espacios convexos. Cualquiera de ellos va a permitir poder generar ciertas profundidades. Por ejemplo, en los espacios cóncavos, la figura de menor peso en la composición se encuentra lo más alejado posible. Por lo general, se manejan también diferentes elementos, tamaños y la colocación con respecto al campo. Y los espacios convexos, la figura de mayor peso se observa más cercana. Es un espacio o una composición que pudiera semejar cierto contraste entre ambos. Para la estructuración de la forma, también aplicamos lo que son los herramientas, que principalmente están compuestos por líneas. Ya comentamos hace un momento que nuestro cerebro siempre trata de agrupar las formas y por lo tanto podemos hacer uso de este elemento. Como es en esta forma, que una serie de líneas hacen referencia a un cuadrado o una serie de puntos o incluso líneas en desorden. Este ejercicio es ya cuando se aplica a un espacio cóncavo y finalmente estos elementos aplicados en espacios arquitectónicos, como una celosía o una pantalla visual. Los bordes también es un elemento de estructuración de la forma que permite, de igual manera, trabajar los espacios cóncavos y convexos, como son estos dos esquemas bidimensionales. Y también tiene la característica de generar ciertos cambios de peso. Por ejemplo,
una línea más gruesa y una más delgada, un cierto desplazamiento o un cambio de dirección. Estos bordes también los podemos percibir en ciertos espacios arquitectónicos, como es en este caso el proyecto del Museo Judío de Berlín. Como parte de estos elementos que hemos estado comentando, también podemos encontrar las sombras, elementos de contraste, transparencias, elementos que simulan una reducción o una ampliación, elementos que nos transmiten un significado de la forma que continúa o de una deformación. ¿Okay? Estas tres imágenes las comparto porque recuerden que lo que estamos haciendo es analizar aquellos elementos de estructuración de la forma y cómo se pueden aplicar en proyectos ya construidos. Los sistemas de relación visual son aquellos elementos que van a permitir generar composiciones, basándonos en líneas de tensión y que nos va a dar una conexión visual. Estas composiciones pueden ser en diferentes sistemas cerrados, en orden con el campo, o un sistema articulado, o un sistema en desorden con el campo. Y por lo tanto, la generación de estas composiciones en dos dimensiones va a permitir generar aquellos elementos que en un momento vamos a explicar y que tienen que ver con la coherencia formal, que va a permitir generar formas que se relacionan mediante líneas o ejes de tensión, que se puedan interceptar unas entre otras para poder generar estas composiciones en dos dimensiones. El uso de un sistema de redes también es importante. Aquí les comparto algunos ejemplos. Unas redes que son muy comunes, las más simples, hexágono, rectángulo, cuadrado, pero también algunas que van a permitir generar una cierta transformación en la red. Muchos de los ejercicios que comentamos van a estar en relación a un origen bidimensional. Como ya ustedes han realizado el ejercicio de las configuraciones morfológicas, donde parten de una composición simple, una inicial, mediante una red, y se le da un cierto valor a cada uno de estos elementos para poder manipular lo que es finalmente su modelo iconográfico. Todo esto que hemos comentado previamente es el antecedente teórico para poder interpretar y poder analizar cómo es que está configurada una forma. Son aquellos principios que empieza a ver el estudiante de arquitectura desde los primeros talleres de diseño y en el cual, conforme va evolucionando, va teniendo cierta apreciación por el lenguaje de la forma. Para que estos elementos se vean aplicados a un elemento formal o un elemento volumétrico, es que utilizamos los modelos iconográficos. Un modelo iconográfico es una representación de la forma gráfica en el espacio físico. Desde el enfoque de la iconografía, los modelos van a permitir una aproximación a la comprensión de lo que quiere hacer el proyectista. También permiten en algunos casos una comprobación mediante una medición del manejo de la luz, el sol, el viento, el ruido, y entender de una manera más clara lo que es el fenómeno de la arquitectura, los conceptos y la esencia principal. Dentro de esos ejercicios existen la manipulación de los pliegues continuos. Como podemos observar, un pliegue continuo es un elemento que está conformado por envolventes, en el cual puede cambiar de dirección. Está conformado por espacios tanto internos como externos, abiertos y cerrados, dentro de un mismo espacio. Estos son entendidos como llenos y vacíos. Los pliegues tienen una característica de que son dinámicos y que permiten una sensación de movilidad. Estos pueden interceptarse, pueden generar ciertos elementos o sensaciones como un envolvente, como desdoblar, un elemento de velocidad o aceleración, y también generar elementos de continuidad. Aquí vemos cómo se ven aplicados en los proyectos arquitectónicos, y en la parte lateral izquierda podemos observar cómo generar una forma un poco más sólida. También pueden ser utilizados
como una continuidad de la cubierta, lo podemos observar en este proyecto, o incluso también generar diferentes espacios como un envolvente topológico. Ustedes ya saben lo que es una configuración topológica y por lo tanto muchos de estos pliegues también los hemos visto aplicado en su manipulación. Cuando hablamos de la integración de la forma, vamos a poder identificar diferentes elementos o diferentes conceptos que con una composición geométrica nos van a dar o nos van a transmitir cierto significado, ¿sí? Visual. Muchos de estos ustedes ya los han experimentado en otros talleres y por lo tanto solamente es un ejercicio reiterativo. Aquellos elementos podemos entender como lo es cargar, en el cual un elemento está cargando encima de otro. Ensamblar, que es una articulación de diferentes elementos. Intersección, en el cual un elemento atraviesa por completo el otro. Agarrar, como si un elemento sostuviera otro interior. Telescópica, que es una serie de módulos, una menor dimensión a una mayor. Antigravedad, aquel lenguaje que simulara que nuestro edificio, nuestro volumen, se encuentra suspendido. Envolver, podemos observar un elemento que está protegido, puede ser una piel o diferentes pliegues, como lo vemos en este otro proyecto. Torcer, cuando el elemento sufre una cierta deformación o rotación en sus partes, aquí podemos ver algún ejemplo. Penetrar, que es cuando un elemento perfora el siguiente. Sustracción, cuando un elemento es quitado de la pieza principal. Y aceleración y velocidad, cuando a través de diferentes arquitecturas de flujos o de pliegues, el elemento se siente como si tuviera una cierta aceleración. Para finalizar, esos ejercicios nos van a permitir entender qué es la coherencia formal. Muchos de estos, si ustedes observan, son modelos iconográficos síntesis, es decir, integran la mayoría de los elementos que hemos estado analizando hace un momento. Por ejemplo, comienzan de una composición bidimensional y el modelo iconográfico va a poder experimentar diferentes lenguajes, como lo es en este caso la telescópica, que lo vemos aquí, el elemento de antigravedad que está flotando, la velocidad con un elemento de aceleración, penetrar en este elemento que se intersecta y doblar o continuidad. Es decir, esos ejercicios van a permitir al estudiante poder manipular diferentes lenguajes en un modelo iconográfico integral. Partiendo, desde luego, como ya lo hemos comentado, en un inicio de una red y una composición en dos dimensiones. Aquí tenemos otro ejemplo de la síntesis de conceptos y la coherencia formal, en el cual podemos ver en planta cómo es la composición bidimensional y cómo podemos interpretar diferentes elementos de bordes, de cerramientos, de transparencias, de articulaciones, algunos elementos de pliegues continuos, algunos elementos de antigravedad, entre otros factores. Aquí están algunas referencias complementarias a cada uno de los diferentes ejercicios para que puedan ustedes consultar con mayor profundidad. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado de alguna manera esta la presentación que puede estar relacionada con procesos que pueden llevarse en un proceso. ¿Alguno de ustedes ya lleva o ya llegó por qué impacto? Es decir, ¿por qué al final vamos a eso no sé? En nuestra parte cotidiana, en nuestra etapa de la presentación. Ciertos tipos de señales
únicamente cuando la leen, pero lo primero vemos. Luego de eso, ¿qué sucede? Algo que sucede. Pasa hacia el cerebro, la información. El cerebro la procesa. Dentro de él, la analiza. En algunos momentos, esas no son una imagen bastante retirada, la percepción empieza de una manera. La distancia que tenemos, a veces la vemos de un color, es lila, enfocado y azul. De repente, nos acomodamos de ese color, es las montañas, el color lila y el color azul. ¿Vamos? Cuando pasamos por el lado del plan, el azul también. Ya cuando llegamos aquí, este es un tema de percepción. Vamos a ver qué hace imágenes que podemos visualizar. Cuando vieron por ahí una imagen de una copa, para una copa, podrían pensar que eran dos más. Vamos asociando. Y por asociación, vamos de alguna manera viendo cierto tipo de detalles. Para quienes han seguido estableciendo algún tipo de imágenes, por ejemplo, de ustedes en estas festivales, en los poderes, está un diseño de un tiene forma de marco. Pero tiene una forma esa sería como parte de la etapa de diseño. ¿Cómo es que vamos a hacer este diseño, este trabajo? Es el modelo que está visualizado. Bien, entonces, me preguntaba por acá, sí, los documentos están en Canvas, por favor, y ahí está parte de esas actividades del día de hoy. Solo voy a sacar un momento el tema de la asistencia. En un momento.
A ver, por favor, pónganme atención un momento. Vamos a ver el tema de la asistencia de ustedes. Por favor, me responden si se encuentran acá, presentes. Stephanie, Alejandra Alonso Vargas. Diego Alejandro Ardón. Diego, gracias. Andrea Elizabeth Barrientos Cardona. Gracias. Marco Antonio Cabrera Morales. Sergio Manuel de León. Pedro David. ¿Cómo se pronuncia? Fubragio. ¿Así es el apellido? Sí, solo que ella falta. Falta Santizo. Ajá. Abdi Josué Felipe Monroy. Andrea Elizabeth Flores Martínez. Andrea. Ana Laura García Pérez. William Gabriel Jacinto Ordóñez. William. Jaime Joel Juárez Salguero. Edwin Antonio Menéndez Rodríguez. Perdón, Carlos Alejandro Maldonado Pérez antes. Edwin Antonio Menéndez Rodríguez. ¿Quién es? Stephanie Morales Cabrera. María André. María André. Gracias. Sergio Emanuel Hayes. ¿Es correcto? Esteban Gabriel Ramírez García. Gracias. Ever Misraim Ramírez Ramírez. Edgar Alfonso José Ramón Mejía. Gracias. Fernando José Rodríguez Salguero. Rosario Alejandra Sánchez Calderón. Gracias, Rosario. José Valdemar Sicajá Vázquez. Gracias. María André Valdés Lemos. Gracias, María André. Sí. Sí, ahorita. Que los compañeros que ahorita
Pasamos la lista, ¿falta alguno? Hoy se inscribieron. Ok. Usted también. Ya se inscribieron y ya terminaron su trámite, ya pagaron. Bueno, voy a agregar aquí. Solo les recuerdo que tienen que terminar su trámite. Nombre, Edwin Noé, Edwin. EDB, B pequeña y N. Ed, Edwin. Edwin. Ajá, como es pequeño. B, con Ajá, V. ajá, ahí está. Luego Edwin, su Edwin nombre. Noé, Edwin. Noé, Noé. Agustín, Agustín es apellido o es ajá, nombre. apellido, Agustín. Castañeda. Ok. Y el carnet, 641, 641, ¿qué es? ¿Número? 19, Sí. 21, 21, 86, 2. 86, 2. 2. Ok. Y el compañero, pero usted es Edwin, ¿verdad? Sí, yo soy En su caso, me dice, Jorge Mario. Mario, Roy Gómez. Roy, Gómez. Gómez, es un nombre de Gómez con Z, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con Z. Sí, 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 con Z. Y luego el número, 19, 19, 20, 28, 8. 20, Solo que ahí le falta 20. 28, 8. Ajá, solo que tienen dos de más aquí. Después del 9. Ahí estamos. 20, 28, 8. Ahí estamos. Gracias. Ok. Entonces, les encargo que terminen de llenar su documentación. Bien. Como una actividad de grupo, vamos a principiar a interrelacionar algunas áreas. Entonces, relacionemos la comunicación de parejas. Y tome usted con una relación, el cliente le pide varias necesidades y un tema que más usamos. En algunos casos puede ser una vivienda, si es residencia, la familia que tienen, los espacios que necesitan. Luego, lo más importante es conocer el tipo de género, si es hombre, si es mujer, actividad que relaciona, profesional, si es médico, si es ingeniero, si es doctora, que hacen su educación del cuerpo. Ustedes van a escoger el tipo de residencia. Una puede ser en el campo, otra puede ser en una zona fría, otra puede ser en la ciudad. Uno de ustedes
cualquier cosa se multiplica por ello. Lo que yo quiero es que entonces vayamos sacando esas necesidades. Una cosa necesaria. Y luego vamos a ir buscando algunas cuestiones. Entonces vamos a tratar de hacer esa relación entre hombre y mujer. Y después nos vamos a preguntar para ver igual en la parte del cuadro, igual con ustedes, primero va a acompañar a hacer el arquitecto y luego hacer la misma relación con las mujeres. ¿Cuánto es lo que económicamente puede estar por ahí considerado la inversión? Pero el nombre es interesa, pero de alguna manera vamos a dejar calculado, donde trabaja, puede ser que sea profesional en el ramo. Eso pues la importancia de él tenemos entonces 10 minutos.
Bueno, entonces, ya tenemos diferentes temas que vamos a presentar. Son diferentes temas que van a presentar cómo abordar el tema característico. Cada tema tiene sus características. Bien, entonces, alguien más. Usted, ¿verdad? Cada grupo tiene diferentes temas. ¿Okay? Lo vamos a pasar a exponer. ¿Okay? Recordemos, es como hacer una exposición, un programa de actividades.